Bueno, pues este sábado se va a celebrar una misa en Torrejón de Ardoz en honor a la reina Isabel la Católica. Hoy queremos profundizar en su historia, en lo que contribuyó también a la nuestra. Y para ello tenemos hoy aquí en nuestro plató de la tertulia a Luis Antequera. ¿Qué tal, Luis, historiador? Bienvenido, buenas tardes. Pues encantado de estar contigo, Raquel. Bueno, una vez más en este programa, por primera vez contigo. Oye, queremos conocer un poquito más la figura de Isabel la Católica. Enseguida vamos a entrar en ello, pero oye, cuéntanos exactamente en qué consiste la misa que vais a tener el sábado en Torrejón. Bueno, pues va a ser una misa a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan Evangelista, que va a ser prácticamente la culminación de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz, y que en este caso se ha decidido que vaya, pues es profeso, dedicada a esa gran figura de nuestra historia, que es la reina Isabel la Católica. Habéis celebrado ya varias, ¿verdad? Sí, concretamente, bueno, desde el coro Reina Isabel, que es de mi propia fundación, del que estoy muy orgulloso. Esta va a ser ya la cuarta misa que celebramos en el curso de un año, pues precisamente para poner en valor la figura de la reina Isabel la Católica y también para ver si de alguna manera podemos colaborar también en ese proceso de beatificación que está abierto y que se está demorando demasiado. Oye, Luis, y el sábado la misa será también la coronación de Mozart. ¿Por qué? ¿Cómo podemos interpretar eso? Explícanos. Buena pregunta, te lo agradezco mucho. Bueno, lo más importante que hay que decir al respecto es que estamos en el 550 aniversario de la coronación de la reina Isabel la Católica, que tuvo lugar un 13 de diciembre de 1474 en la ciudad de Segovia, en la iglesia de San Miguel, y por lo tanto nos ha parecido una pieza muy apropiada. Pero es que aparte su compositor es nada menos que don Wolfgang Gottlieb Mozart, claro, que es un compositor católico, que hizo alarde de su fe católica, que escribió nada menos que 19 misas, entre las cuales esta y también el Requiem, las dos más conocidas, las dos más importantes, que además la dedicó precisamente porque se puede creer que esta misa de la coronación se dedica a algún emperador o alguna coronación imperial, pero no es así, se dedica a una coronación de una virgen. Porque la misa de la coronación se escribe 12 años antes de que en 1791 sea interpretada en la coronación del emperador Leopoldo II, y se dedica a una virgen por la que el compositor tenía mucha devoción, la Virgen de Plain en Bergheim, muy cerquita de Salzburgo, de su Salzburgo natal. Centrándonos ya en la figura de la reina Isabel I, Isabel la Católica, ¿qué ha aportado realmente? Porque hemos estudiado mucha historia, pero su figura a veces es un poco desconocida. Nuestra historia también, ahora saltamos el charco. ¿Qué no ha aportado? ¿Verdad que así a lo mejor era más fácil? Sí. No, lo ha aportado todo. Lo ha aportado. Yo no diría que sea la fundadora de España, porque España es una nación con una antigüedad inmensa. Ya hay una España romana, una Hispania romana, hay una Hispania visigoda, pero yo sí diría, yo le daría el título a Isabel la Católica de la rescatadora o recuperadora de España, efectivamente, y recupera la España que de una manera ya sin solución de continuidad ha llegado a nuestros días, es la fundadora de la España actual. Pero por si todo esto fuera poco, es que encima y por encima de todo es la madre de la hispanidad. Es la madre de los hispanos, de esa España pentacontinental, que no solo estuvo presente en América, como acostumbramos a creer, que estuvo presente en Oceanía, que estuvo presente en Asia, que estuvo presente en África, por descontado en Europa. Esa España pentacontinental no tiene otra madre que Isabel la Católica. Luis, yo quería preguntarte porque, claro, hablamos muchas veces de las cosas malas que se dicen en torno a Isabel la Católica, ¿no? Esa leyenda negra, todo aquello que trata de presentarla como genocida, como esclavista de aquellas personas que encontraron en América. Vamos a darle la vuelta, vamos a ponerlo en clave positiva. ¿Qué llevó Isabel la Católica a los territorios, particularmente en América, que permanece allí como un fruto positivo de la hispanidad? ¿Cuántas cosas llevó, verdad? Llevó la lengua. De alguna manera, evidentemente ella muere en 1504, no le da tiempo a ver su obra consumada, pero de alguna manera lleva la lengua, lleva la religión, caray. Lleva esa religión cristiana que representa para América y un antes y un después. Pasar de la antropofagia y de la guerra continua entre todas las etnias y tribus que existían en el continente, por cierto, más de 2000, y sustituirlo por una religión de paz, de amor, de concordia. Llevó la hispanidad, llevó una manera de civilización que era la más importante, la superior que existía en aquel momento en Europa. Le sacó del neolítico en 2 generaciones. Es decir, un proceso
que para Europa había consumido nada menos que 7.000 años, pasar del Neolítico al Renacimiento, esto lo vive América en apenas 2 generaciones. Todo esto es obra de Isabel la Católica. Y luego lo que no es, los convirtió en ciudadanos, ciudadanos libres, súbditos de la corona española, por supuesto no esclavizables. Uno de los momentos que produce mayor indignación a la reina Isabel la Católica en lo que es su reinado es cuando entra en conocimiento de que Cristóbal Colón ha venido a Europa con una cifra indeterminada de indígenas esclavizados entre 400 y 600. La reina Isabel la Católica los va a buscar, los va a rescatar de su pecunio, los va a devolver a América de su pecunio. Y es cuando dice esas famosas palabras, poco más o menos las que yo voy a decir: ¿quién es este señor para disponer de los que son mis súbditos? Por supuesto, anima a los españoles y a las españolas a casarse con los indígenas de aquellas tierras, es decir, a los españoles con las indígenas, a las españolas con los indígenas también. Y esto fue un proceso que dio lugar a ese mestizaje maravilloso, una raza nueva en la historia de la humanidad, que hoy día afecta a 300, 400 millones de personas. Todo esto llevó Isabel la Católica. Y todo esto son principios que Isabel la Católica impuso a fuego en este proceso de mutuo conocimiento de españoles, americanos y asiáticos, en Filipinas también, en África, en tantos lugares, un proceso que ella imprimió a fuego y que ya nadie revirtió. Desde que Isabel la Católica es la primera reina de América hasta el último rey español de América, van a pasar nada menos que 13 reyes, ninguno de los cuales se atrevió a revertir este proceso, que no tuvo marcha atrás, impulsado e iniciado por Isabel la Católica. Tuvo mucho peso en Iberoamérica. Yo quería preguntarte también, Luis, porque no nos queda mucho tiempo, por ese plantón que vamos a tener, porque no han invitado al rey a México, el gobierno ha dicho que no va. ¿Cómo interpretamos? Por una vez nuestro gobierno ha actuado como tenía que actuar, de una manera muy digna, cosa que quiero agradecerle públicamente. Es un completo disparate. Y esto se sabe muy bien porque se hace. Es una manera de desviar la atención, intentar culpabilizar a señores que murieron hace ya más de 2 siglos de la situación de miseria que pueda existir en muchas partes de México, y de esa misma manera quitarles la responsabilidad a los que la tienen, que son sus gobernantes actuales. Pero es que además es curioso porque se pide la devolución de un cierto oro. Bueno, el oro que vino de América a España apenas es un quinto, el quinto real, un poquito más que traían las órdenes monásticas y alguna casa aristocrática, y poco más. El oro se quedó allí. Es decir, y si lo que quieren es la devolución del oro, a lo mejor también lo que tienen que hacer ellos es devolver todo aquello que se hizo con el oro, que fueron no pocas cosas. 700 ciudades, caminos, puertos, iglesias, catedrales, universidades, escuelas, hospitales. Es impresionante la obra que llevó a cabo España en América, de interconexión de todas las personas que vivían en aquel continente. Eso se hizo gracias a ese oro. Si ese oro no hubiera estado, habría sido más difícil hacerlo. Y solamente aportar un dato más, es decir, a partir de qué momento la conquista, la presencia española en América es rentable. Ese momento es muy tardío. Ese momento no se produce antes de 1545, cuando aparecen las minas del Potosí. Desde 1492 hasta 1545, España está ahí de balde. Está entregándose a sí misma, está intentando replicarse con el único y principal objetivo, precisamente, de llenar la Iglesia de nuevos cristianos, de la evangelización. Nada pagó ese esfuerzo. El esfuerzo que hace España en esa tierra hasta ese momento, hasta el 1545, está impagado. Aparecieron pequeños tesoros como el de Moctezuma, como esos yacimientos de Zacatecas, alguna cosilla que otra, pero realmente hasta 1545 no aparece nada que realmente sirva para pagar el esfuerzo español. Es decir, se demuestra que durante más de medio siglo España estuvo ahí con la sola intención de llenar los cielos de nuevos cristianos, que era la intención precisamente de Isabel la Católica. Y este acto, un feo total. Completamente, atenta a todas las reglas de las relaciones internacionales, no se ha visto nunca nada igual, pero claro, viven de esto. Esta señora en el fondo está firmando que durante los próximos 4, 5, 6 años que va a estar gobernando, o los que sean,
no va a hacer nada por el pueblo mexicano, necesita poner la venda antes de la herida, está diciendo ya quiénes son los culpables de la miseria que va a dejar ella en México cuando se vaya, que es la misma que han dejado los anteriores presidentes del país. Pues Luis Antequera, ha sido una gozada tenerle. Es verdad que podemos estar hablando de este asunto mucho tiempo, que nos queda ya muy poquito, que recordamos esa misa que se va a celebrar en Torrejón de Ardoz el sábado. Y nada, agradecerle que haya estado con nosotros. Mi agradecimiento es para vosotros. Javier Segura, muchísimas gracias también. José Antonio Méndez, un placer. Señores, nosotros ponemos el punto y final, pero ya saben que volvemos mañana a partir de las 12, que estamos muy pendientes aquí de nuevo en Eclesia al Día. Ojo, de ese viaje del Papa que ha comenzado ya a Luxemburgo y a Bélgica. Les espero mañana. Pasen buena tarde.